Para este video utilizamos el libro titulado Sherlock Holmes y Charles Peirce. El método de la investigación por Thomas A. Seabook. El episodio de la vida de Peirce llevó a los autores de este libro a compararlo con Sherlock Holmes. Ocurrió en 1879. Comparar al histórico Peirce con el ficticio Sherlock Holmes como detectives y como elaboradores de la teoría de la investigación detectivesca no solo es un pasatiempo divertido para los entusiastas de Holmes, sino también la mejor manera que existe para los lectores aún no familiarizados con Peirce de introducirse en su filosofía. Peirce nació en Cambridge en el año 1839. Su padre era un profesor de matemáticas y astronomía en Harvard. Así, Charles creció en un círculo científico de Cambridge. Adquirió el grado de bachiller en Harvard el año 1859 y se graduó en química en 1863. Trabajó como investigador científico en Coles and Genetic Survey en 1859 a 1860 y representó a los Estados Unidos en un encuentro de la International Genetic Association, y de esta manera se convirtió en el primer delegado americano en una asociación científica internacional. Sherlock Holmes es un personaje ficticio creado en 1887 por Sir Arthur Conan Doyle. Es un detective asesor de Londres de finales del siglo XIX, que destaca por su inteligencia y hábil uso de la observación y el razonamiento deductivo para resolver casos difíciles. Es protagonista de una serie de 4 novelas y 56 relatos de ficción que componen el canon holmesiano, publicados en su mayoría por The Strand Magazine. Sherlock Holmes es el arquetipo de investigador cerebral por excelencia e influyó en gran medida en la ficción detectivesca posterior a su aparición. Nació el 6 de enero de 1854, su padre era un hacendado inglés y su madre descendía de una estirpe de pintores franceses. Cabe destacar que también tiene un hermano mayor, Mycroft. Sherlock Holmes parece haber sido un estudiante de la universidad, probablemente la de Oxford, pero sin duda no de Cambridge. Tras su graduación, se aloja cerca del Museo Británico para poder estudiar las ciencias necesarias para el desarrollo de su carrera posterior. Conoce a Watson en 1881 en el Hospital Saint Bartholomew. Rehúsa el título de Sir, pero acepta la Legión de Honor. Desde 1900 con Sherlock Holmes Bafflet y hasta 2020 con Enola Holmes, ha habido más de 30 representaciones de este personaje dentro del cine y la televisión. Algunos de los actores que se han encargado de darle vida al detective de la gran pantalla ha sido Robert Downey Jr., Benedict Cumberbatch, Johnny Lee Miller, Ian McKellen, Henry Cavill, entre otros. Uno de los sucesos que nos pueden ayudar a entender la forma que utilizaba Peirce para llevar a cabo el análisis y para demostrar la capacidad de deducción que tenía es el caso del robo de su reloj. Este suceso ocurrió en el año 1879, donde embarcaba de Boston en dirección a Nueva York, donde debían asistir a una conferencia. Debido a las prisas, se le olvidó un abrigo, un reloj y una cadena. Regresó inmediatamente de que se percató del olvido, pero ya no encontró sus objetos, por lo que se vio a la tarea de iniciar una investigación para encontrar quién fue el ladrón. Él menciona que simplemente tenía que señalar a un hombre, no importa si acierta o no, decir quién cree que es el ladrón, y así lo hizo, formó a los camareros negros y seleccionó a un hombre. Por propia deducción, él pensó que un camarero negro tuvo que haber sido el culpable. Se llevó a cabo la investigación, pero como no tenía pruebas suficientes, tomaron otras medidas. Se ofreció recompensa a la casa de empeño y dieron con el ladrón.
Para sorpresa de todos, era el mismo hombre al que Peirce había señalado desde un inicio. Lograron recuperar el reloj, pero hacía falta su abrigo y su cadena, por lo que Peirce inició otra investigación yendo a la casa del ladrón para así poder recuperar sus otras pertenencias. Este episodio sirvió para ilustrar la teoría de por qué la gente conjetura acertadamente tan a menudo. Este singular instinto a conjeturar o la inclinación de abrigar una hipótesis, más comúnmente llamada por Peirce aducción o retroducción, se describe como una peculiar ensalada, cuyos principales ingredientes son su falta de fundamento, su omnipresencia y su valiosa confianza. Cualquier nuevo conocimiento depende de la formación de una hipótesis. Sin duda alguna, al principio no parece haber espacio para la cuestión que da soporte, puesto que de un hecho actual solo se infiere un puede ser y no puede ser. Para Peirce, de acuerdo con la doctrina de los cambios, sería prácticamente imposible para alguien adivinar la causa de un fenómeno y, por tanto, supone que no puede existir ninguna causa razonable para el hecho de que la mente humana, habiéndose desarrollado bajo la influencia de las leyes de la naturaleza, piense en algo que esté fuera de las normas de la naturaleza. Además del principio según el cual la mente humana está predispuesta a conjeturar acertadamente sobre el mundo, Peirce propone otro principio conjetural para explicar parcialmente el fenómeno de hacer conjeturas, a saber que a menudo las deducciones extraemos fuentes, indicaciones de la verdad, sin que podamos especificar qué circunstancias observadas nos llevan a tales indicaciones. Los distintos elementos de una hipótesis están en nuestra mente antes de que seamos conscientes de haberlo formulado. Pero es el hecho de ensamblar lo que antes nunca habíamos soñado ensamblar lo que enciende la sugestión antes que nuestra contemplación. Peirce describe la formación de una hipótesis como un acto de penetración donde surge abducción que se nos acerca como un relámpago. La relación con el método científico, la abducción, es, según Peirce, meramente preparatoria o el primer paso del razonador científico. En resumen, la adopción de una hipótesis o una proposición que puede llevar a la predicción que parecen ser hechos sorprendentes sobre la abducción en camino en la que se trazan los probables y necesarios resultados experimentales de nuestra hipótesis se llama deducción. Inducción es el nombre que Peirce da a la prueba experimental de la hipótesis. Es mediante su intuición como Holmes puede formular sus hipótesis, aunque tiende a subsumir tanto el proceso perceptivo como el hipotético bajo el término de observación. En una de las conversaciones que Holmes tiene con Watson, menciona que un detective ideal necesita principalmente tres cosas: observación, deducción y conocimiento. Un ejemplo de la observación lo podemos destacar en la cita: la observación me informa de que tiene usted una mancha un poco rojiza en el empeine del pie. Holmes toma los datos que su sentido visual le permiten recabar y los va uniendo a las otras cualidades que tiene. Un ejemplo de conocimiento sería: exactamente enfrente de la oficina de Wigmore Street han levantado el pavimento y echado tierra, que se encuentra en el camino de tal manera que es difícil evitar pisarla al entrar. No habría servido de nada observar la mancha de rojiza en el pie de Watson si Sherlock no tuviera el conocimiento de lo que a su alrededor sucede. En este caso, el saber que en Wigmore Street han recién echado tierra le permite tener ese conocimiento para que, aunado a la observación que tuvo anteriormente, ya puede ir formando poco a poco una hipótesis. Ahora un ejemplo de la deducción puede ser el siguiente: sabía que no había escrito ninguna carta, ya que estuve sentado frente a usted toda la mañana. Además, en su mesa de despacho abierta, allí veo que tiene una hoja de sellos y un grueso haz de postales.
Sherlock toma los datos que tiene, los que puede comprobar, y mediante el descarte de estos es que puede deducir lo que había ido a hacer Watson a la agencia de correos. Era entregar un telegrama. Holmes está convencido de la importancia de estudiar los detalles para llevar a buen término una investigación. Él dice: lo primero que miro de una mujer son las mangas. En el hombre, quizá, tenga más importancia la rodillera del pantalón. Según ha podido usted advertir, esta mujer lucía felpa en las mangas, y la felpa es un material muy útil para descubrir rastros. La doble línea, un poco más arriba de la muñeca, en el sitio donde la mecanógrafa hace presión contra la mesa, estaba perfectamente marcada. Este es un claro ejemplo de cómo nuestro personaje Holmes se fija demasiado en los pequeños detalles. Sherlock tiene tanto éxito en sus descubrimientos no porque no haga nunca conjeturas, sino por lo bien que las hace. El más mínimo bagaje lógico le permite a Holmes alcanzar un punto desde el cual, tras ulteriores observaciones, poder probar algunas de las predicciones extraídas de su hipótesis y de esta manera reducir el grupo de conclusiones posibles. En otras palabras, Holmes no solo elige las hipótesis más sencillas y naturales, sino que además desmenuza una hipótesis en sus más pequeños componentes lógicos y arriesga, cada vez, solo una de ellas. Holmes admite ocasionalmente que una especie de instinto para las conjeturas está implícito en su trabajo. Él siempre afirma la realidad de la deducción. También reconoce indirectamente que la hipótesis es de naturaleza más peligrosa cuando defiende el uso de la imaginación. Uno debe querer imaginar lo que pasa y actuar sobre tal suposición, y esto le llevará a la región donde sopesamos las probabilidades y elegimos la más probable. Hasta tal punto, el propio Sherlock Holmes practica los métodos de la medicina, que es un elemento de arte y magia, se transforma poco a poco en la lógica del descubrimiento científico que persigue. Sherlock Holmes quiere decir, cuando se refiere a razonar hacia atrás, que esta es una habilidad que, si por una parte es similar en muchos puntos de vista al tipo de pensamiento en el que el hombre común ocupa su vida cotidiana, requiere un cierto grado de información especializada. Con razonar hacia atrás, Sherlock se plantea en un caso en específico no solamente pensar en lo que puede ocasionar, sino de dónde viene desencadenado, cuáles han sido los peldaños que esa situación ha tenido que subir o han tenido que transcurrir para poder ser lo que es. Esa es la explicación de lo que sería el razonar hacia atrás. Simeosis de Peirce desarrolla una teoría de la realidad y del conocimiento que podemos tener de ellas a partir de los signos. Peirce plantea que todo pensamiento debe existir a través de los signos. Un signo es algo que para alguien representa o se refiere a algo en algún aspecto o carácter. Esto crea en la mente de la persona un signo equivalente o tal vez un signo más desarrollado. Peirce da un ejemplo de cómo interpretó los signos en un caso. Lo explica como: supongamos, mientras estoy viajando en tren, alguien me llama la atención, un hombre, y me pregunto si tendrá que ver con un sacerdote católico. Empieza a dar vueltas en mi cabeza sobre las características observables de los sacerdotes católicos normales para ver cuántas comparten ese hombre. Las características no se pueden contar o medir. Su significado relativo referente a la pregunta formulada solo puede emitirse imparcialmente. Él llega a la conclusión de que no es un sacerdote, pero lo ha sido o ha estado a punto de serlo. Este tipo de inducción vaga, Peirce lo llama la inducción aductiva. Entre las similitudes que podemos encontrar entre Sherlock Holmes y Charles Peirce, tenemos las siguientes. 1. Tanto Holmes como Peirce tienen antecedentes en el ámbito médico. Del lado de Holmes, su creador, antes de convertirse en un exitoso escritor, estaba por el camino de la medicina, lo que lo llevó a darle al personaje ese toque influenciado obviamente por el creador. Para Peirce, le fue muy sencillo inmiscuirse en este mundo, debido a que creció, como ya lo hemos mencionado, en un círculo cercano científico de Cambridge. 2. Otra notoria similitud entre ambos era la utilización de Peirce de su método deductivo. Holmes lo llamaba razonar hacia atrás, pero podemos concluir con que prácticamente
Aparentemente se trataba del mismo método, cuando en la lectura el autor explica uno de los sucesos en el que Peirce se encuentra en un vagón de tren y ve a un hombre escoltado por 4 guardias, a lo que éste intuye que era el gobernador del lugar. 3. Marcello Tuzzi, en un minucioso artículo sobre el método de Holmes, apuntó las similitudes entre las tan famosas deducciones del detective o inducciones y las abducciones de Peirce, o conjeturas. De acuerdo con el sistema lógico de Peirce, además, las observaciones de Holmes son por sí mismas una forma de abducción, y este es un tipo tan legítimo de inferencia lógica como la inducción y la deducción. 4. A Holmes, como a Peirce, le interesaba más un método que el asunto concreto al que lo aplica. 5. Peirce distinguía entre lo que él llamaba lógica utens, o sentido rudimentario de lógica al uso, que es un cierto método general por el que cada uno llega a la verdad sin, no obstante, ser consciente de ello y sin poder especificar en qué consiste ese método, y un sentido más sofisticado de lógica, o lógica docens, practicada por lógicos y científicos. Sherlock Holmes parece compartir este punto de vista, a juzgar por el parlamento que dirige a Watson al principio de Un caso de identidad, en donde insiste en que nosotros no nos atreveríamos a concebir las cosas que son meros lugares comunes de la existencia. No hay nada tan poco natural como el lugar común. Holmes además afirma que sus métodos son, sin embargo, sentido común sistematizable. 6. La química era la profesión para la que Peirce había sido especialmente educado. Fue la ciencia de la que más había trabajado, y eran los razonamientos químicos los que más admiraba, mientras que para Holmes la ciencia llegó de parte de su padre y de su familia, principalmente de su tío. 7. La familia de Peirce había mostrado interés por el teatro y la ópera. Incluso habían organizado representaciones en su casa. Mientras aún era niño, Peirce cuenta haberse distinguido como orador. Holmes siempre mostraba una parte de teatralidad en la forma de expresar sus deducciones, y Watson lo denota así, diciendo en Un escándalo en Bohemia: las tablas perdieron a un fino actor. Incluso la ciencia perdió a un razonador agudo cuando se convirtió en un especialista del crimen. 8. Mientras que la conjetura es parte importante de todas las operaciones lógicas, tal como Peirce nos dice, el paciente típico puede perder la confianza en su médico si conoce todo el proceso de las conjeturas que le llevan al diagnóstico y tratamiento médico final. Según esto, los médicos están obligados a encubrir este aspecto de su práctica, al igual que Sherlock Holmes, para construir su reputación como maestro detective. Peirce era en su línea tan gran nigromante como Holmes. Por eso, sus escritos y las anécdotas de su biografía nos dejan a todos hechizados. Como conclusión, creemos que esta lectura nos sirve principalmente para entender esta parte microsociológica que precisamente estamos tratando en nuestro actual curso. Nuestros dos principales sectores, tanto Holmes como Peirce, se enfocan en estudiar minuciosamente los pequeños detalles que pueden hacer que las personas sean descifradas, y que es lo que de cierta forma queremos aprender a hacer en nuestra clase. Aprender el cómo podemos estudiar esta parte tan encriptada de la sociedad, en la que lo menos estudiado hasta ahora ha sido precisamente los hechos micro. La observación, deducción, el conocimiento, las conjeturas, razonamientos, signos, etc., son factores que nosotros como futuros sociólogos no podemos pasar por alto cuando de estudiar cierto aspecto de la sociedad se refiere. Son estos pequeños detalles los que hacen la diferencia, y debemos saber que no tienen que pasar desapercibidos.